esposo, pues, y vivimos 55 años juntos. Entonces, ya quiere ganas. Lo que hasta hace un año era una excavación de 60 metros de profundidad, las autoridades sellaron esta arenera en la comunidad de recreo de la cabecera departamental de San Marcos con los escombros demolidos de las diferentes viviendas afectadas aquel 7 de noviembre del año 2012. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Iván Vázquez es también una de las víctimas del terremoto del año pasado. 10 integrantes de su familia perdieron la vida en San Andrés Cucho, San Marcos. Él se salvó porque realizaba trámites en Quetzaltenango. Uno nunca sabe lo que tiene. Estas fueron las palabras de Iván Vázquez, de 19 años de edad, único sobreviviente de la familia Vázquez Gómez, ya que sus 6 hermanos, junto a sus padres y 2 primos, murieron soterrados el 7 de noviembre del 2012, cuando trabajaban en una arenera ubicada a unos 30 minutos de la cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos. No es fácil olvidar a un ser querido, más si son cerca de 10. Demasiados momentos que pasamos con ellos, más cuando estábamos con ellos en la casa, conviviendo. Él se salvó porque sus padres le habían encomendado que viajara a Quetzaltenango por situaciones de estudio, pues estaba cerca de graduarse como perito contador. Me dejaron, todo desayuné, me dijeron que tenía que ir a Shela, por eso me quedé. Los juramentos son solo palabras, y las palabras se las lleva el viento, dice un dicho. Y es que el año pasado, autoridades de gobierno y de instituciones no gubernamentales, así como personas particulares, ofrecieron apoyarlo de diversas maneras. Sin embargo, 365 días después, aún espera. Me prometieron becas de estudio, visas, trabajo. El sueño de Iván, el único sobreviviente de la familia Vázquez Gómez del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos, hasta antes del 7 de noviembre del 2012, era poderse graduar e irse a los Estados Unidos para darle un mejor futuro económico a su familia. El sobreviviente, como lo conocen en San Cristóbal Cucho, San Marcos, a un año de la pérdida de su familia, se casó y procreó un hijo que actualmente tiene 2 meses de edad. Como única fuente de ingreso, se dedica a la agricultura, trabajando los terrenos de su familia. Y como pasatiempo para despistar la tristeza y la soledad, integra un equipo de la primera división del campeonato municipal, mientras espera que los ofrecimientos se cumplan. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. En Quetzaltenango la reconstrucción por el terremoto lleva un 65% de avance, informaron las autoridades. Sin embargo, los centros educativos continúan sin reportar mejoras. 550 viviendas han sido entregadas en Quetzaltenango, están siendo habitadas por los damnificados y en las próximas horas se realizará la entrega de otros 500 en diferentes municipios del departamento. Nosotros ya entregamos 550 viviendas en el primer paquete, ahorita estaremos entregando 510 más. Que son precisamente del tema de reconstrucción, quedándonos posiblemente solamente 535, si no estoy mal, de viviendas que están ahorita recibiendo ya el material. Pendientes, donde más tenemos es en el municipio de San Juan. Ahí tuvimos un poquito de problema con la papelería. El terremoto causó graves daños en la infraestructura de 122 centros educativos. A un año del trágico suceso, no hay avances en la reconstrucción. Es una responsabilidad que está a cargo ya del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entonces, nosotros estamos a la espera, ojalá que ahora en los meses de vacaciones, pues ellos puedan empezar a ejecutar la remodelación, la reconstrucción o de repente la demolición de algunos y construcción. Entonces, pero es una responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones. Para mañana 7 de noviembre, cuando se conmemora el primer aniversario del terremoto, se espera la llegada del binomio presidencial al municipio de Sibilia, que se encuentra a 45 kilómetros de la cabecera departamental. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. Y precisamente hoy, 7 de noviembre, como parte del programa de reconstrucción en los departamentos afectados por el terremoto, el gobierno entregó hoy casas en San Marcos, pero también está por entregar 500 viviendas en Quetzaltenango.
El acto de entrega de viviendas se realizará en el Parque Central de Sibilia, en donde cientos de pobladores de los municipios de San Miguel Siguilá, Palestina de los Altos, Cajolá, San Pedro Almolonga, La Esperanza y otros que también fueron afectados por el terremoto esperan la entrega de las casas. El inmueble consta de una construcción de 6 por 6 metros, con servicios básicos, 4 ambientes y valorados en más de 35.000 quetzales. La construcción de estos inmuebles están a cargo del Ministerio de la Defensa y el trabajo continuará hasta completar las 1.910 viviendas que se ha comprometido el gobierno a entregar solo en Quetzaltenango. Esto es lo que aún se vive, William, en el departamento de San Marcos. Hemos visto historias que realmente tristes y duras historias, Carlos. Sobre las personas que aún sufren un año después esta tragedia, en donde murieron más de 50 guatemaltecos en todo el suroccidente del país. En cifras, Carlos, ¿cuánto podríamos hablar en el estimado que tenemos de la investigación periodística de nuestros corresponsales? ¿Qué es lo que falta aún por reconstruir? En San Marcos específicamente hacen falta construir más de 3.000 casas. En Quetzaltenango 800 aproximadamente. Aún hacen falta construir también casas en Sololá, es uno también de los departamentos que también salió afectado, pero también las escuelas, más de 400 escuelas solo en San Marcos sufren de daños aún. 3 de ellas necesitan ser demolidas y de hecho tenemos más información sobre este caso en particular aquí en el Ministerio de Educación. Así es, Carlos, precisamente hoy fue la tarea de nuestra compañera Esli Melgarejo de conocer cómo estaba la situación de la reconstrucción en el tema educativo, en el tema de las escuelas y los institutos, y es que los daños ocasionados en San Marcos, al parecer todavía no hay reconstrucción de las escuelas del área, según declaraciones de la propia ministra de Educación, Cintia del Águila. Veamos el informe que nos ha preparado Esli Melgarejo. Así es, William, buenas tardes. La titular de la cartera de salud aseguró que para el ciclo escolar 2014 en el departamento de San Marcos ya estarán reconstruidas 100 escuelas. Ya se tienen reconstruidas o remozadas más de 40. Además con uno de los componentes que era el de reparaciones menores, y ya se ha llegado a más de 60, o sea, 100 y 120 van a estar listas para fin de año. En el resto, a pesar de que ya está toda la parte administrativa, el mayor problema es la viabilidad legal para la construcción, sobre todo las que sí necesitan de una construcción más grande. Viabilidad legal quiere decir la tenencia del terreno. Hay muchos terrenos, nos encontramos con varios de esos casos en donde la comunidad efectivamente estuvo de acuerdo en dar el terreno al Estado para poder hacer la construcción. El problema es que al venir a catastro, al venir a revisar el terreno, tenía otros dueños que no son precisamente la comunidad, o viceversa, había un dueño y la comunidad es la dueña. Entonces, ese tema legal es el que nos ha tomado muchísimo tiempo, pero sí estamos trabajando muchísimo con Segeplan, con el Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio de Educación para que toda la papelería esté lista y podamos terminar la contratación, no la construcción completa, pero sí vamos a tener más de 100 terminadas para este año y las otras ya iniciadas para poder ser entregadas. También afirmó que si todo está ordenado legalmente, a medio año del 2014 podrán ser finalizadas en totalidad todas las escuelas de San Marcos. Por una Guatemala en paz, Esli Melgarejo. Imágenes y situaciones que para uno de periodista definitivamente serán difíciles
casi imposible de olvidar, Carlos, pero sobre todo la solidaridad con estos departamentos continúa de nuestra parte y también la reconstrucción, Carlos, continúa. Hay varios afectados aún todavía por este terremoto, pero nosotros también tenemos importante información en la emisión regional siempre respecto a este mismo tema. Así es, William. Hoy el presidente de la República llegó a San Marcos, entregó precisamente hace una hora aproximadamente 800 casas para los damnificados. En este momento pues aún se encuentra en San Pedro, San Marcos, y luego en la tarde se trasladaría a Quetzaltenango, donde también entregaría 510 casas, esto en el municipio de Sibilia, William. Muy bien, Carlos, entonces poco a poco avanza la reconstrucción, aún falta bastante por reconstruir en estos departamentos golpeados por este terrible terremoto. Gracias por la información departamental, un excelente trabajo de nuestros corresponsales, también gracias a ellos por esta información que le servimos a usted acá en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos conoceremos qué es lo que ocurre en el mundo.